Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos rapidito a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 20, versículo 1 hasta el 13. Amén. Pero antes de esto vamos a unir en palabra de oración para que sea nuestro Señor Jesucristo, amén, hablando a nuestras vidas y ayudando a este siervo inútil a predicar su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias, Señor amado, porque me permites nuevamente predicar tu palabra, Señor. Porque me permites, Señor amado, estar en pie. Gracias, Señor amado, por todo lo que haces con cada uno de nosotros, Señor. Así te pido, Señor amado, que sea usted, mi Dios, dirigiendo esta predicación, que sea usted, mi Dios amado, hablando a cada uno en nuestra vida, Señor. Pues no buscamos nuestra gloria, Señor. Solamente venimos a predicar tu palabra, mi Dios, a exaltarte, a glorificarte, tu santo nombre, mi Dios. Gracias por todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor amado, que uses mi boca, que uses a este siervo inútil, Señor, para que pueda llevar tu palabra, mi Dios amado, a todas aquellas personas que lo necesitan, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Repito nuevamente, Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tema tiene agua de la roca. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para qué murmuramos? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos
de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tema, hermanos, que vamos a estar meditando ahora. Aleluya. El pueblo de Israel, ¿verdad? En aquel tiempo. El tema que tiene es agua de la roca. Amén. Y dice la palabra que llegaron los hijos de Israel a toda la... Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Ahí murió María, dice, y ahí fue sepultada, dice. Amén. Entonces, cuando Moisés, hermanos, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, amén, en el caminar, cuando el Señor decide libertar al pueblo de Israel, el Señor decide llevar al pueblo de Israel por un camino largo. Amén. Y según dice la historia, según narra la historia en la Biblia, que aquí en este capítulo 20 de Números, dice la palabra que llegaron al desierto de Sin. Y aquel pueblo, hermanos, aquella congregación, dice la palabra, que se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Amén. Tremendo, hermanos, porque el Señor decide caminar el pueblo de Israel por la ruta más larga, por el desierto. Amén. Así simbológicamente, amén, amén. Todo lo que sucedió en el tiempo pasado es para que nosotros, como iglesia, amén, que ya creemos en Jesucristo, nosotros aprendamos de estos errores, aprendamos de lo que le sucedió a Israel en aquel tiempo, cuando el Señor los guiaba, cuando el Señor, dice la palabra que era una nube de día y una llama y una columna de fuego de noche. El mismo Dios guiaba al pueblo de Israel. Amén. El pueblo que fue libertado de la esclavitud. Entonces el Señor decide libertarlo, pero en el proceso, en el camino, el Señor comienza a probar a aquel pueblo. El Señor comienza a hacer que el pueblo pase por momentos difíciles, momentos duros, momentos donde pensaban, llegaron ellos a pensar que
allí iban a perecer, allí iban ellos a morir, allí ellos iban a terminar su vida. Amén, porque cuando nosotros miramos que, o sea, dice la palabra que ellos llegan al desierto de Sin y no había agua, dice, para beber, no era tierra para plantar higueros, viñas, ni de granadas, dice. Y el pueblo se quejaba y le dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? A veces, hermanos, cuando nosotros, amén, a veces el Señor, hermanos, tiene que hacernos pasar a nosotros por cosas probablemente no muy agradables, probablemente por procesos duros, amén, porque es lo que hizo con el pueblo de Israel, para probar al pueblo de Israel. Y nosotros miramos que en ese caminar, en esos 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto, no todos llegaron a la tierra prometida. No todos alcanzaron a cruzar el río Jordán. Amén. Entonces, en el recorrido, muchos perecieron. En el recorrido de caminar de la salida de Egipto hacia la tierra prometida, muchos se volvieron al mundo, muchos se volvieron a adorar a esos dioses paganos, muchos se emborracharon, muchos volvieron a practicar las costumbres que traían de aquel lugar, que traían de Egipto. Amén. De la misma manera, hermanos, este tema nos habla de nuestras vidas, porque nosotros salimos de Egipto. Amén. Hoy en la actualidad Egipto es el mundo. Hoy en la actualidad nosotros, dice la palabra que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro Señor Jesucristo nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Pues dice su palabra que todo aquel que en Él cree, ese es salvo. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo habla nuestra vida, mi amado hermano, mi amada hermana, a través de esta palabra, porque en un tiempo nosotros también estábamos cautivos al pecado. Estábamos en cautiverio, estábamos ciegos espiritualmente, estábamos presos espiritualmente. Amén. En el mundo, en la corriente del mundo, en el mundo de tinieblas, porque de ahí me sacó el Señor. De ahí salí yo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y hoy damos testimonio de cómo nuestro Señor Jesucristo cambia al ser humano, de cómo nuestro Señor Jesucristo es el único que sana, el único que salva, el único que liberta. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor estaba haciendo con aquella congregación, con el pueblo de Israel. Pero en el caminar del Evangelio los estaba probando y los llevó a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos, primeramente el Señor quería glorificarse en la vida de ellos. El Señor quería que el pueblo de Israel confiara en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa era la intención de nuestro Dios. De que el pueblo confiase en Él. De la misma manera, esta palabra se aplica a nuestra vida, porque cuando nosotros estamos pasando por problemas económicos, amén, cuando hemos llegado a un punto en nuestra vida donde las metas que nosotros nos hemos propuesto alcanzar, los sueños que nosotros nos hemos propuesto lograr, como ya sea de construir una casa, construir una iglesia, conseguir un trabajo de mejor paga, ayudar a nuestra familia. A veces nosotros, aquí la vida en los Estados Unidos es dura. Aquí estamos esclavizados al trabajo. Aquí estamos, si no trabajamos, pues, nos sacan a la calle. Entonces, y hay momentos que nosotros nos enfrentamos a la falta de trabajo, a la falta de
amén, del dinero. Nos enfrentamos a todo ese tipo de problemas, donde llegamos al punto donde no tenemos a veces que ni qué comer, ni cómo vamos a pagar la renta, y qué vamos a hacer. Amén, porque los gastos son grandes. Entonces, pero en este caso, mi amado hermano, el Señor estaba queriendo glorificarse en la vida del pueblo de Israel. Él quería que el pueblo de Israel se acercara, amén, que confiaran en Él, en medio de la nada, en medio donde ya ellos dijeron, ellos se quejaron, porque miren lo que le dicen: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestra bestia? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Amén. Y así a veces nosotros también, amén, nos quejamos de cómo nos va en nuestra vida. A veces nosotros como hermanos predicamos, amén, y le decimos al amigo, al inconverso, que cuando usted viene a Cristo se acaban los problemas, que cuando usted viene a Cristo va a tener una mejor vida, que cuando usted viene a Cristo se acaba la miseria. Amén. Pero a veces nosotros hacemos mal. No lo hacemos con esa maldad, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos mal porque es lo contrario. Cuando ya nosotros venimos a Cristo, comienza la lucha. ¿Amén? Comienza la batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere reclamar lo que era de él. El enemigo quiere hacer que la persona regrese al mundo. Entonces comienza el hombre, comienza la mujer, comienza el hermano, comienza la hermana a renegar. Amén, como lo hacía el pueblo de Egipto. Comienzan a murmurar, comienzan a criticar, comienzan a blasfemar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando a veces dice uno, cuando estaba en el mundo, dice, tenía más dinero que ahora que ya soy hermano. Cuando estaba en el mundo nunca había pasado por un problema como el que ya pasé. A veces así pensamos nosotros. Amén, porque esto es parte de nuestra vida cotidiana. Pero si la vida se complica, si las cosas empeoran, pero el Señor permite que estas cosas sucedan, mi amado hermano, mi amada hermana, es para que nosotros pongamos la confianza en el Señor. Que usted no ponga la confianza en el trabajo que usted tiene. Que usted no ponga la confianza en su patrón. Que usted no confíe en los miles de dólares que tiene allí escondidos, enterrados. Que sé yo dónde los tenga, ¿verdad? No, sino que así como estaba el pueblo de Israel, donde ellos dijeron, bueno, aquí vamos a morir. ¿Por qué nos sacaste de allá? Le dijo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mejor allá nos hubieras dejado. Allá estábamos bien. Y a veces es cierto que uno probablemente económicamente amén, pudimos estar en mejores condiciones, pero condenados a muerte, sin Dios y sin esperanza, porque todo esto es vanidad de vanidades, dijo el proverbista. Vanidad de vanidades, dijo, todo lo que hay bajo el sol. Amén. Pero a veces nosotros tenemos que ser probados, tenemos que ser pasados por el fuego, porque el Señor se quiere manifestar en nuestra vida, se quiere glorificar en nuestra vida. Amén. Y nosotros tenemos que entender eso, pero si nosotros estamos viviendo más en la carne que en el espíritu, entonces nosotros vamos a llegar a ese punto como el pueblo de Israel de aquel tiempo, que comenzaron a criticar, que comenzaron a murmurar, que por qué me salí del mundo, que por qué me vine a meter a esta iglesia, que por qué le hice caso a la palabra de Dios. Porque hasta ese punto llegan muchos hermanos. Pero el Señor buscaba, amén, glorificarse en el pueblo de Israel. Y así es con nosotros, que el Señor busca quererse glorificar en nuestra vida. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23 al 27, dice,
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, dice. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, esa es una promesa que el Señor dejó. El que ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces el Señor viene, cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, cuando nosotros en vez de renegar damos las gracias al Señor por todo, porque es lo que dice la palabra, que tenemos que dar gracias por todo, tengamos o no tengamos, haya trabajo o no haya trabajo, estemos bien de salud o estemos enfermos, tenemos que darle gracias al Señor por todo. Entonces dice, amén, cuando somos obedientes a la palabra, dice el Señor que vendremos a él, dice, y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces, dice la palabra que, y se fue Moisés, dice, y Aarón delante de la congregación, desde la congregación a la puerta del tabernáculo. Y de reunión, dice, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. Entonces, veamos cómo en aquel tiempo, pues, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Era el que guiaba al pueblo. Vamos a decirlo como hoy en día un pastor está guiando a la iglesia. Está dirigiendo, amén, está dirigiendo la viña del Señor. Entonces, Moisés comenzó a sentir la presión del pueblo. Amén. Y igualmente hoy en día, ¿verdad? Porque pues el trabajo de un pastor es un trabajo muy serio, porque el pastor es alguien que el Señor llamó para que guíe, amén, a la iglesia, para que apaciente los corderos, amén, para que apaciente las ovejas. Es lo que le dijo a Pedro, amén, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, le dijo, tú sabes que te amo. Y le volvió a hacer otra vez la pregunta, le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le hace la tercera pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, le dijo. Amén. Porque Pedro había negado a Cristo. Entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Amén. Ese es el trabajo de un pastor. Un pastor tiene que estar al pendiente de los hermanos, de ver las necesidades. Amén. Porque eso es lo que hizo Moisés. Moisés comenzó a ver lo que el pueblo estaba pasando y dice la palabra que Moisés se retira, amén, del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová, dice, apareció sobre ellos. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, dice, y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Entonces, el Señor le da indicaciones a Moisés qué es lo que tiene que hacer él para poder proveer al pueblo lo que el pueblo necesita. Amén. Pero también tenemos hoy en día, amén, no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero pastores que están ocupados en otras cosas y también ellos no, amén, porque hermanos, todo lo que nosotros hacemos en ocuparnos en la materia, no importa qué es lo que usted esté haciendo, usted puede estar queriendo hacer una casa, qué sé yo, construir una iglesia, pero todo eso, hermano,
todo lo que es la materia nos aparta del enfoque de las cosas de Dios, nos aparta, amén. Yo lo digo porque por experiencia propia, amén, porque la materia nos de alguna manera nos aleja de lo que verdaderamente tenemos que estar haciendo. Y especialmente en la vida de un líder, en la vida de un pastor, porque pues el pastor tiene una responsabilidad muy grande, tiene cuentas que dar, amén. Pero a veces cuando estamos muy ocupados en la materia, a veces el pastor desatiende esas obligaciones, desatiende ese trabajo que tiene que hacer como pastor y no atiende a las ovejas, amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por un proceso, mira, es bien difícil hasta poder predicar la palabra como seres humanos. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor, ¿verdad? Que ahí donde está nuestro tesoro, dice, ahí está vuestro corazón. Y eso es también cuando nosotros, amén, aquel el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis, porque no tenían ni para comer, ni para beber agua. Entonces, cuando los problemas llegan a nuestra vida, es cuando nosotros flaqueamos, cuando nosotros nos desenfocamos, amén. Pensamos que el Señor pues nos ha olvidado, pensamos que estamos solos, pensamos y queremos solucionar los problemas por nuestra cuenta. Y el enemigo pues no pierde tiempo para comenzar a atacarnos, para comenzar a tirar sus dardos, para comenzar a poner en nuestra mente que nosotros dudemos. Amén. Cuando estamos en medio de ese proceso, en medio de esa enfermedad, en medio de esa falta de dinero, en medio de esa falta de trabajo, cuando hay problemas familiares, amén. Entonces, es duro, amén. Pero veamos, porque Moisés pues es el que va dirigiendo al pueblo de Israel, amén. Como hoy en día el pastor dirigiendo la iglesia. Entonces Moisés dice, tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, amén. Hasta ese momento Moisés estaba bien. Y reunieron, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Amén. Vea usted cómo los llamó, rebeldes, porque así también hay muchos hermanos, así hay muchas hermanas rebeldes, que no quieren atender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no quieren vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. La palabra dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, cuando alguien está acariciando al mundo y volviéndose a Cristo, el Señor lo considera a uno como una persona adúltera. Cuando la mujer no quiere soltar el pantalón, cuando el hombre no quiere dejar de escuchar la música o decir malas palabras, o porque se está ocupando más en la carne. Entonces comienza la crítica, comienza la murmura dentro de la congregación. Es como Moisés le dijo, oír rebeldes. ¿Quién es un rebelde? Un rebelde es aquel que no quiere vivir la palabra. Un rebelde es aquel que no ama a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si me amáis, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. Amén. Entonces es cuando sabemos que el Señor está con nosotros, cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida. Pero cuando el hermano o la hermana no quieren acatar la palabra del Señor, no quieren vivir la palabra del Señor, entonces usted no está permaneciendo en la doctrina de Cristo. Usted está viviendo su propia doctrina, sus propias enseñanzas, su propia doctrina, no es la de Cristo. Porque el Señor dice que sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Pero hoy en día muchos hermanos no quieren vivir la santidad. Tenemos hermanas mayores en la obra del Señor que
le gusta todavía andarse pintando el pelo. Esa es malicia. Eso es estar uno en rebeldía. Y así está el hermano también, pintándose el pelo. ¿Por qué? Porque no quieren verse viejitos. Eso es uno rebelde. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces dice la palabra, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, punto y coma. Amén. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando Moisés no sigue al pie de la letra el mandato que el Señor le dio. Amén. Dice la palabra en Primera de Corintios. Acompáñenme por favor. Primera de Corintios. Capítulo 10. En su versículo 4. Y dice el apóstol Pablo que y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Entonces, cuando el Señor le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. O sea, el Señor le dijo, háblale a la peña, le dijo. A vista de ellos, a vista del pueblo. Y ella dará su agua, le dijo. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Entonces fue claro lo que el Señor le dijo a Moisés, qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Amén. Entonces, mire hermano, con nosotros, pero Moisés viene y dice la palabra que Moisés reúne a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, dice, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Vea usted que el Señor no le dijo golpea la peña, le dijo, no, golpea la roca, sino que háblale, le dijo, habla a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Pero Moisés decide golpear, o sea, le metió 2 garrotazos. La piedra dio agua. Amén. Pero Moisés no hizo las cosas como el Señor se las pidió. Entonces, eso es cuando nosotros no estamos viviendo la palabra como el Señor quiere que la vivamos, venimos a ser unos desobedientes. Venimos a ser unos rebeldes. ¿Por qué? Entonces no estamos permaneciendo en la doctrina, porque no estamos viviendo la palabra como el Señor quiere que la vivamos, sino que venimos y entramos a practicar nuestra doctrina, nuestra, no la del Señor, sino que la de nosotros, porque es lo que hizo Moisés. Moisés no siguió las instrucciones al pie de la letra. Amén. Entonces esto trae consecuencias, hermanos, porque vea usted lo que pasa. Dice que y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Entonces, la desobediencia de Moisés trajo consecuencias al pueblo de Israel, porque el Señor le dice, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado.
O sea, ellos no iban a pasar tampoco a la tierra prometida. Mire lo que le pasó a Moisés. Deuteronomio capítulo 32 en su versículo 48 hasta el 52. Y dice: Moisés contempla Canaán. Amén. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim al norte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual sube, y muere en el monte, le dijo, al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Amén. Entonces, la desobediencia del líder de Moisés es como igualmente hoy en día. Si un pastor no está enseñando la palabra, amén, como Dios manda, si no está exhortando el pecado, si nomás está predicando prosperidad, que deme diezmo, que para que el Señor lo bendiga, pero no está exhortando el pecado, está de carismático, entonces hay problemas, tanto como para el pastor, por la mala enseñanza, porque si nosotros no enseñamos la palabra como debe de ser, venimos a enseñar doctrinas, mandamientos de hombre, doctrinas de demonios. Es bien fácil, hermano, salirse de la palabra del Señor. Cuando nosotros no estamos velando, cuando nosotros no estamos orando, cuando nosotros, porque tenemos un problema, nos desenfocamos de lo que tenemos que estar ejerciendo, de lo que tenemos que estar haciendo. Amén. Entonces, la desobediencia de Moisés, porque pecó, las consecuencias que trajo fue que aquella congregación no entró a la tierra prometida, ni tampoco él, le fue restringido. Por cuanto pecaste contra mí, le dijo, en medio de los hijos de Israel. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba pidiéndole a Moisés? El Señor, amén. El Señor lo que quería hacer primeramente con el pueblo era glorificarse. Quería que el pueblo mirase el poder que Dios tiene para poderle dar de comer en medio de un desierto donde no hay agua, donde no hay nada, donde no hay que comer, donde no hay que plantar. Amén. Así como nosotros estamos pasando por ese problema en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio del problema económico, así el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas. Así el Señor quiere manifestarse en nuestra vida. Pero el Señor hizo todo esto para que el pueblo confiara más en Él. Para que tuvieran fe. Porque le dice, por cuanto no creíste en mí, le dice el Señor. ¿Quién está reclamando? Hombre de poca fe. ¿Por qué no le hablaste a la peña? ¿Por qué no le hablaste a la roca? ¿Por qué le pegaste? Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, le dijo. Amén. Porque si Moisés hubiese hecho las cosas como el Señor se las mandó, el Señor hubiera sido glorificado. Al Señor sea toda honra y toda gloria. El pueblo hubiera santificado a Dios. Es que eso es lo que el Señor busca. Que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Que nosotros lo glorifiquemos, que nosotros le cantemos, que nosotros lo santifiquemos. Amén. Porque para eso hemos sido llamados. Dice la palabra, todo lo que respira, dice, alabe a Jehová. Amén. Entonces,
en cierta cosa, en cierto punto Moisés duda. Pero le costó caro eso, y no solo a él, sino que también a la congregación. Entonces, cuando el pastor toma toma decisiones que no van de acuerdo a la palabra, por capricho, porque las cosas no salen bien, hay consecuencias aún para la congregación, porque pues él es el líder, él está guiando al pueblo, amén. Y si el pastor está torcido, si el pastor está chueco, si el pastor no está viviendo la palabra, igual el pueblo va descarriado. Amén. Vayamos al libro de Isaías, por favor. Capítulo 1, en su versículo 11. Porque esto es lo que el Señor quiere. Amén. Dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Amén. El Señor está cansado del sacrificio, dice la palabra. ¿Qué es lo que el Señor busca? Obediencia. Eso es lo que el Señor busca en el pueblo. La obediencia, que nosotros nos esforcemos por vivir la palabra del Señor, que nosotros, amén, confiemos en el Señor. No en su trabajo, no en su patrón, no en su dinero, no en la familia. Nuestra fe tiene que estar depositada y puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando somos débiles, cuando estamos pasando por los problemas, es cuando el Señor quiere manifestarse en nosotros. Quiere que nosotros no confiemos en el dinero que tenemos, no, en el trabajo, sino que pongamos la mirada en Él. Amén. Todo lo que a nosotros nos sucede en esta vida, todo es para bien, hermanos. Todo es para que nosotros sigamos, amén, confiando en Cristo. Porque, ¿por qué un rico no se acerca al Señor? ¿Por qué los millonarios no aceptan a Cristo? Porque ellos tienen a su Dios Mamón, tienen el dinero, tienen el billete. Y ellos dicen, no necesito al Señor, dice. No lo necesito, dice el hombre en su corazón. ¿Y por qué? Porque su mente, su confianza está puesta en el dinero, está puesta en la riqueza. Pero el Señor dijo que la vida del hombre no consistía en lo que él tenía. La vida del hombre no consiste en las riquezas. Porque ¿qué ganará el hombre, dice, si granjeara todo el mundo y perdiese su alma? Se lo lleva al infierno, el diablo se lo lleva al infierno. Amén. La paga del pecado es muerte. Por eso es que el hombre no se acerca a Cristo, porque ahí donde está su tesoro, dice la palabra, ahí está su corazón. Entonces el Señor nos habla a nosotros que lo que Él quiere es que nosotros, amén, tengamos fe en Él. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros nos vamos a acercar a Cristo, tenemos que acercarnos creyendo que Él lo es todo. Que somos necesitados de su gracia, que somos necesitados de su protección. Porque sin la misericordia del Señor no nos levantamos otro día, no amanecemos. Amén. Tenemos mucho que agradecerle al Señor por todo lo que hace todos los días en nuestras vidas. Amén. Bueno, mis amados hermanos, no iba a salir, ¿verdad? Pero aquí estoy, hermanos, para compartir la palabra del Señor con ustedes. Que el Señor me les bendiga y estamos pendientes con ese tema que estamos estudiando. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante a todos. Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima, si el Señor lo permite.